a todos. Estamos muy contentos. Hoy día tenemos a un invitado muy, muy especial. Estamos totalmente honrados con su presencia. Él se llama Chema Lázaro. Lo voy a presentar. Tengo por acá mi torpedo o ayuda a memoria por ahí. Dice, es un maestro de educación primaria, tiene un máster en neurodidáctica de la Universidad Rey Juan Carlos y fue ganador nada menos que del Premio Nacional de Educación de 2013. Profesor en el máster de neurodidáctica en la Universidad Internacional, la Universidad Juan Carlos, perdón. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, que Sí, está en la guay. Universidad del Rey Juan Carlos, para no tutearlo, y en el máster del profesorado de la misma universidad. De la misma uni. Máster de Neuropsicología y Educación en la Universidad, ahora sí, Internacional de La Rioja. Eso es. También imparte clases en el posgrado de dificultades de aprendizaje en la Universidad de Barcelona y Ajá. en el experto de neurociencia en educación y en el aula organizado por la Asociación Pedagógica Francesco Tonucci y Florida Universitaria. Eso es. Es además cofundador de New Coeducación, que es una empresa del sector educativo que apuesta por un cambio metodológico basado en los avances de la ciencia en el campo de la educación neurodidáctica a través de descubrimientos que diseñan nuevos escenarios de aprendizaje donde potenciar toda la neurofuncionalidad de nuestro cerebro. Y además se dice de sí mismo que es creador del blog Pizarras Abiertas, que por ahí tal vez nos cuente algo, emprendedor curioso y entusiasta de profesión, enamorado de la gente con pasión, deportista de vocación, aprendiz constante y soñador incansable. Así que con usted, ni más ni menos, don Chema Lázaro. Muchas gracias, Laura, por la presentación. Un placer. Muchas gracias por la invitación, y poder charlar un ratito sobre educación, neuroeducación, neurodidáctica con toda la comunidad educativa de allá de Sudamérica, de habla hispana. Eso, me parece. Bien, queríamos nosotros conversar contigo en términos de que nos brindaras, nos regalaras desde tu conocimiento aquellas metodologías que tú crees que están aportando a la nueva situación en que nos encontramos en la educación hoy día. Con la situación del COVID, ¿no? Momento COVID. Exactamente. Guay, bueno, yo creo que lo primero que tenemos que plantearnos en esta situación del COVID es qué es lo importante en este contexto, ¿no? Porque por lo que estábamos hablando antes, vosotros allí estáis en una situación a lo mejor un poco más dispersa, ¿no? Estabais viniendo de las vacaciones, empezaba el curso, nosotros estábamos aquí en mitad del curso, con lo cual nos ha pillado en pies cambiados diferente, ¿no? Yo creo que es importante pensar que en este contexto lo realmente importante, por un lado, es cuidar la parte emocional de nuestros chavales y de nuestras chavalas, saber que están bien, que perciban que su profe le acompaña en este proceso, sentirlo cerca para ganar esta seguridad, esta confianza. Y luego, en mi opinión ya más personal, es un momento fantástico para consolidar aprendizajes y no tanto para dar contenido nuevo, ¿no? Esto sería como un poco así el marco. Entonces, ¿qué metodologías funcionan muy bien en este momento? Pues, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los aprendizajes por descubrimiento. Tenemos una casa llena de cosas, tenemos en muchas de las casas una herramienta como es Internet, ¿no? Y luego hacemos tareas cotidianas todos los días que dan para sí para investigar y profundizar en un montón de aspectos, ¿no? Desde preparar la comida, componentes que tiene la casa, profesiones de los papis, profundizar más. Es decir, todo lo que tendría que ver por aprendizajes por descubrimiento serían fantásticas. Sin duda alguna, el hacer un buen acompañamiento va dado de una herramienta tecnológica, ¿no? En este caso, yo no puedo conectarme con mis alumnos si no tengo ese medio, porque no nos podemos relacionar. Con lo cual, herramientas tecnológicas que nos permitan reunirnos. Todo lo que es tecnológico nos va a ayudar mucho. Y aquí, ¿qué sería interesante en lo tecnológico? Pues utilizar la tecnología para diseñar nuevas experiencias de clase, no pensando en que vamos a hacer lo mismo en lo digital que en lo analógico, porque esto no va a poder ser.
no vamos a poder hacer las mismas clases que hacíamos. Y a la vez tampoco nos podemos permitir ciertos retrocesos que nos estamos dando. Por ejemplo, veníamos trabajando de forma cooperativa en el aula, ¿no? En grupos, pequeños grupos, parejas. Esto hay que mantenerlo y hay que cuidarlo porque sabemos que tiene un altísimo impacto en el aprendizaje, toda la parte de este cerebro social. Con lo cual, a la hora de diseñar nuestras nuevas clases, nuestras nuevas experiencias, debemos de darle una vuelta de cómo seguir generando esa interacción entre el alumnado, aunque no estén físicamente juntos. Creo que es uno de los retos más chulos. Y luego creo que el desarrollo del pensamiento creativo y del pensamiento crítico podrán ser dos grandes contextos metodológicos que nos ayuden mucho en esta parte del confinamiento. No te oigo. Ahí está. Ahora. Y cómo, bueno, esto pasa de ser en vivo y tener la metodología al alcance, que no es lo que era presencialmente antes, entonces como que nos va acompañando de otra manera y hay que ir incorporando estos nuevos conocimientos. ¿Cómo ves tú que ahora en adelante podemos hacer las clases en el aula, pero en esta aula de otra manera? ¿Cómo podemos implementar esta educación? Mira, pues yo creo que un aspecto clave o muy interesante es que el profe, cuando genera ese momento de interacción con el alumnado, utilice todos los medios que hay alrededor de la propia casa, de la propia sala, es decir, que le mande al alumno a hacer tareas para interaccionar. Me explico. Pues, por ejemplo, yo tengo un hijo de 4 años, que es verdad que es muy pequeño, ¿no? Pero fíjate si ahí se genera interacción, con algún mayor se puede hacer. Nosotros las primeras semanas de confinamiento estuvimos haciendo búsquedas del tesoro por la casa, fotografiando figuras geométricas, donde había triángulos, donde había cuadrados. Entonces, claro, nuestra casa se convierte en un espacio de descubrimiento absoluto, ¿no? Y luego con lo que encontramos lo podemos hacer categorías, lo podemos dar prioridad, incluso podemos plantearnos si sería diferente, ¿no? Podemos plantearnos la parte del ejercicio físico, pues montando circuitos, podemos utilizar contextos de aprendizaje puro y duros en las tareas cotidianas, ¿no? Pues quién se reparte los roles, quién hace qué, cómo lo hace. Entonces yo creo que esto es algo que el profe puede ayudar. En cuanto a la secuencia o la estructuración didáctica, yo abogo porque los primeros momentos del día se conviertan en, como lo que hacen las profes de las primeras etapas, en una reflexión, en un compartir, qué tal estáis, cómo ha ido, habéis descansado, pues yo he hecho esto, he hecho lo otro, y a partir de ahí empezar una fase de codiseño de la clase, ¿no? Pues yo preparaba esto, empezamos a interactuar, el alumnado vuelca el resultado, lo van compartiendo. Creo que este sería un marco metodológico bastante acertado en este contexto. No tanto mandar contenido que el alumno consuma, que haga ejercicios y que nos los devuelva y nosotros tengamos que hacer las correcciones, porque creo que pierde todo el valor y pierde toda la intencionalidad didáctica, sino para hacer un análisis de qué estábamos haciendo que nos funcionaba, que podemos usar aquí, qué estábamos haciendo que no funcionaba, que quizás nos pueda funcionar, qué estamos haciendo aquí que tenemos que dejar de hacer porque está siendo ineficiente. Creo que debería de ir también muy enfocado a la parte de la reflexión, sobre todo cuando parece que los expertos nos están diciendo que en el próximo tiempo esto de las cuarentenas se va a ir prolongando, o sea, que vamos a ir saliendo y entrando de casa con cierta asiduidad. Así que es un momento fantástico para repensarnos qué es lo que funciona y por qué está funcionando. Consulta, cuando hablas tú, quizás mucho contenido no sea lo más apropiado. ¿Crees que va más por el lado tal vez de desarrollar las habilidades de los muchachos, de los niños, de los jóvenes, o siempre mantener esto de los contenidos como centro del aprendizaje? ¿Cómo lo ves tú? A ver, en mi opinión van ligadas las dos cosas. Es decir, para yo desarrollar habilidades necesito tener conocimientos, necesito tener contenido, ¿vale? Esto es importante. Ahora, lo que creo es que no puede pivotar toda la experiencia en base al contenido y que yo me quede solo con el contenido y no haga absolutamente nada más con él, ¿vale? Entonces, en este momento concreto de confinamiento en el que estamos, ¿para qué dar más?
si la mayor parte de las leyes son lineales y el año que viene volverán a ver lo mismo, a lo mejor un poquito más complejo, bueno, pues ya pensaremos. Yo con lo que han dado lo utilizaría para generar estas habilidades, esta parte competencial, este saber hacer con el contenido. Bueno, pues de lo que hemos dado, ¿qué podemos hacer? Pues podemos poner a escribir redacciones, a montar vídeos, a hacer podcasts educativos, hacer alguna ficha, a compartir algún proyecto de investigación, es decir, a consolidar lo que ya saben, sin duda alguna. Mi hijo, por ejemplo, no está avanzando en temario, no están dando cosas nuevas. Es que no puede ser. Si es que el contexto es totalmente diferente. Perfecto. ¿Y qué dirías tú? Porque, claro, es la combinación entre el contenido y la aplicación. ¿Qué pasa cuando hay muchos alumnos o estudiantes que dependen de un profesor? ¿Cómo organizarías tú esa clase frente a, porque estamos a distancia, pero en la realidad, por lo menos yo te hablo del contexto chileno, hay, no sé, 35, 40, 45 alumnos. Entonces, ¿cómo tú coordinas? ¿Cómo tú mantienes la atención de ellos? ¿Cómo captas eso? Mira, ayer no. Esta semana he tenido una conversación con un amiguete, un muy buen amigo, con César Pollatos, hablando sobre cómo en este contexto, no solo en el contexto de confinamiento, sino en la situación educativa en general, nos enfrentamos a los dos grandes retos, que yo creo que es personalizar y individualizar el aprendizaje para atender esta gran heterogeneidad, ya sea de 15, de 30 o de 40, ¿no? Y además que los recursos del profesor, los humanos, están muy limitados. Yo como profe puedo atender y dar tiempo, mi tiempo está limitado a cada uno de mis alumnos. Entonces, hay un marco metodológico que a mí me gusta mucho, que viene de unas escuelas de Australia que se llaman los paisajes de aprendizaje. Estos paisajes de aprendizaje lo que nos permiten es generar, por un lado, lo que trabaja es diferentes dimensiones cognitivas sobre un eje, ¿no? En este caso, la taxonomía de Bloom. Podríamos elegir otra, la de Doyle o cualquier otra, pero aquí trabajan con Bloom. Entonces, trabaja desde las operaciones cognitivas de orden inferior hasta las operaciones cognitivas de orden superior. En otro eje, lo que hace es cruzar las inteligencias múltiples. ¿Qué pretende este modelo? Dice, oye, pues trabajemos diferentes niveles cognitivos con diferente tipología de inteligencia. Entonces, con este marco, lo que nos aseguramos es que en función de cómo mejor recibe la información el alumnado, pues se pueda ayudar en un inicio para hacer las actividades. Sabemos que los aprendizajes se fijan mejor en las memorias cuando se trabajan de forma variada y diversa, este cerebro holístico. Entonces, tenemos un contexto fantástico. Una vez que tenemos eso, el profe coge el contenido curricular y lo empieza a aterrizar dentro de esta tabla. Entonces empieza a ver qué actividad va a qué nivel de Bloom, con qué tipo de inteligencia. Y una vez que tiene hecho eso, les da como una tipología de tarea. Entonces mezcla 3 tipos de tareas. Hace algunas que son tareas de carácter obligatorio, para que todo el alumnado tenga que pasar por ellas, y a la vez todas las de carácter obligatorio tienen también diferente nivel de dificultad, desde operaciones básicas hasta operaciones complejas. Dentro de las voluntarias de las obligatorias, perdón, ofrece después unas que son voluntarias. Llegados a un momento, un alumno puede elegir el camino A o el camino B, ¿vale? Pero siempre va a cumplir los mismos objetivos. Y por último le plantea un nivel de orden superior, actividades como muchísimo más complejas. Y esto es lo que serían los itinerarios. Entonces tú sobre un mismo paisaje puedes tener a 40 chavales con 40 ritmos diferentes en diferentes perfiles de actividades. Y disculpa, esto de elegir la alternativa A o B tiene que ver con lo que yo como alumno me sienta más cómodo. Claro. ¿Sí? ¿Y tiene que Porque ver yo con las como profe, inteligencias múltiples o no? bueno, yo como profe lo que he hecho es que sobre un objetivo didáctico he establecido un nivel, aplicar, ¿vale? Ese objetivo que es manejar las diferentes partes de la planta con aplicar. Yo lo que te formulo es actividades de aplicar con todas las inteligencias. A mí me da igual con cuál, porque yo lo que quiero es que tú trabajes el contenido. Sí, habrá algunas que te voy a obligar a pasar por ellas y otras que tú los vas a dar, lo vas a poder elegir, ¿no?
Esto tiene mucho sentido si nos vamos a modelos, por ejemplo, motivacionales. Hay dos autores, Deci y Ryan, que tiene una teoría que se llama la teoría de la autodeterminación, que plantean de cómo conseguir que el alumnado tenga una motivación de carácter más intrínseco y a la vez tenga como esta teoría del flujo, ¿no? Que estén ahí como trabajando como muy embebidos. Y ellos hablan de 4 grandes principios. Por un lado, generar un propósito, tienes que terminar el itinerario. Por otro lado, dame maestría, yo que tenga diferentes niveles, diferentes actitudes que yo voy mejorando. Enséñame la autonomía, que yo pueda elegir a qué punto voy a tocar de cada uno de ellos, y hazlo a través de la interacción de las redes sociales, ¿vale? Como si fuera un videojuego de interacción de unos sujetos con otros. Y esto es un auténtico disparo dentro del aula, ¿no? Porque nos permite efectivamente utilizar todo este tipo de recursos. Y ahora que mencionas lo de los videojuegos y la palabra recursos, también tú estás muy afín con el tema de la gamificación, de incorporar gamificación a la educación, entendiendo para aquellos que no conozcan el concepto, y ayúdame tú ahí, que la gamificación es como llevar el juego a espacios que son por lo general prescinden de juego, que extrañamente la educación es uno de ellos. Esa es Entonces, una reflexión fantástica. entonces, ¿cómo incorporas recursos como la gamificación para hacer más atractivo el aprendizaje? Justamente pensando en que tenemos diferentes tipos de inteligencia que predominan en nosotros, hablando desde la perspectiva de un estudiante. Claro, mira, para mí la pregunta es ¿cómo es posible que la educación no sea lúdica, ¿no? O que la vida no sea lúdica. Esta sería una de las primeras cuestiones a plantearnos. Entonces, de lo que va la gamificación o la ludificación en castellano es de, oye, ¿qué elementos tienen los juegos que nosotros podemos coger y meterlos dentro de una estructura como ordinaria, ¿no? Como obligatoria, que en este caso sería la escuela. Entonces, tenemos como principalmente 4 grandes estructuras. Dice la gamificación, para que funcione muy, muy, muy bien la gamificación, créate una narrativa, genera un mundo, un espacio, ¿no? Algo que sea como a medida ad hoc de esta clase que tú tienes, de este grupo. Ostras, pues joder, que te genere una historia en la que el alumno es el protagonista, va viviendo diferentes aventuras, va superando retas a medida que va cumpliendo estos aprendizajes, pues esto mola, ¿no? De decir, qué guapo. Además de generarle una narrativa, que luego hay diferentes modelos, ¿vale? Si quieres luego entramos, pero bueno, por hacer la pincelada. Las narrativas, luego el profe diseña dinámicas. ¿Qué serían las dinámicas? ¿Cómo tú quieres que interaccionen tus alumnos entre ellos? Pues, por ejemplo, yo quiero que compitan unos con otros, ¿no? Quiero a ver quién obtiene los mejores resultados. Bueno, eso será una manera. Yo quiero que cooperen entre ellos para mejor. Yo quiero que co-creen. Van a co-crear juntos este escenario, este mundo, a medida que van investigando las cosas, ¿no? O lo van a explorar, como estos cuentos de Elige tu propia aventura. En un momento dado van a ir tomando diferentes decisiones. Luego tenemos otro componente que serían las mecánicas. ¿Qué son las mecánicas? Las reglas del juego. ¿Cómo vamos a jugar? Pues va a haber un tablero, va a haber puntos, va a haber un leaderboard, lo que sea, ¿vale? Serían las reglas. Y luego, por último, estarían los elementos físicos, ¿vale? Del juego. Pues va a haber unos personajes, que además son unos avatares, que además van a poder evolucionar a lo largo del juego. Les vamos a dar medallas, les vamos a dar insignias, yo qué sé, todo este tipo, ¿vale? Que esos elementos son los que el alumno coge, ¿no? Esto de la gamificación mola mucho porque en el fondo lo que pretende es ludificar el aprendizaje para que el alumno aprenda y fije mejor en sus memorias a largo plazo con menos coste cognitivo, que esto es algo que como especie nos interesa mucho, aprender con menos coste, ¿no? Que menos coste no es menos esfuerzo, menos trabajo, ¿vale? Y a partir de ahí fijarlo en las memorias a largo plazo. ¿Qué tiene de guay el juego? Pues que desarrolla como 3 grandes universos del aprendizaje, ¿no? El uso del juego
tiene una clara mejora en las funciones cognitivas, ¿vale? Hay una clara mejora en la atención, hay una clara mejora en la emoción. De hecho, hay varios estudios de Paul Howard Jones o de Gruber en el que hablan de la potencia de la curiosidad, de la sorpresa, del uso del juego, como potenciadores de esta atención y de esta memoria. Hay un